familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Los sueños son un fenómeno enigmático, que se manifiestan mientras el cuerpo entra en estado de reposo y recuperación. En estos se experimentan diversas sensaciones y procesos cognitivos y emocionales. La mayoría de las veces, todos los sucesos que experimentamos durante este estado ocurren de manera independiente a nuestra voluntad. No podemos manipularlos y algunas veces estos resultan divertidos o románticos. Sin embargo, también pueden adquirir tintes más inquietantes donde se sienten diversas emociones como el temor, el horror, la paranoia, la angustia, que son capaces de generar cuadros de estrés, ansiedad o traumas que dejan a las personas marcadas. Hoy en día muchos temas relacionados a los sueños continúan estudiándose a través de un velo que no nos permite comprenderlos al 100%, y es que estas experiencias tienen lugar en uno de los momentos de más vulnerabilidad, mientras dormimos y nos encontramos completamente indefensos ante los peligros que nos rodea. Muchas culturas de diversas partes del mundo los han entendido de distintas maneras, algunas más benévolas, donde consideran que los sueños son las manifestaciones de los más grandes anhelos. Otros les atribuyen habilidades premonitorias para adelantarse a los hechos y estar preparados para afrontar lo que venga, pero también existen otras visiones que los presentan como manifestaciones de un mundo o realidad malévola que se filtra al nuestro a través de nuestros sueños. Fuera como fuera, la historia de Renata está llena de elementos difíciles de explicar. Renata es una joven migrante quien vive en Quebec, pero que es originaria de Fresnillo, Zacatecas. Una ciudad ubicada en el centro norte de México, considerada una de las ciudades más inseguras para vivir por los propios mexicanos. Renata vivía en compañía de su madre, Isabel, y su padre Humberto en la casa que la mamá de Humberto les había heredado. Era una casa bastante antigua, construida con adobe y bastante degradada por los años y la falta de mantenimiento, que sus propietarios no habían atendido a causa de las grandes deudas que habían contraído. Cuando el padre de Humberto enfermó, las cuales no habían podido ser cubiertas, pues al poco tiempo su madre también agravó, por lo que la mantuvieron hospitalizada algunos meses en una clínica privada, lo que los llevó prácticamente a la bancarrota. La familia de Renata había agotado prácticamente todos sus recursos, habían vendido y empeñado las joyas familiares, algunos electrodomésticos e incluso seccionaron el terreno donde estaba la casa para venderlo y cubrir parte de las deudas, pero aún así no fue suficiente. Los intereses crediticios aumentaban mes por mes a causa de la morosidad de pagos. Algunas ocasiones se quedaron sin luz eléctrica ya que no podían cubrir los recibos bimestrales por el servicio. Doña Isabel racionaba los pocos alimentos a los que podían acceder, principalmente arroz y frijoles, incluso saltándose ella algunas comidas al día con tal de que Renata pudiera comer algo durante el día. Saciaba su hambre con agua mientras Humberto se empleaba en distintos oficios, desde albañilería, carpintería, velador, y cuando éste no hallaba trabajo solía salir a las calles en búsqueda de cartón, acero o plástico para venderlo a los centros de reciclaje y así obtener algunos pesos para pasar el día. Renata por aquella época asistía a la secundaria, no era mala alumna, pero solía tener amonestaciones por no cubrir las cuotas de la escuela o por no llevar el material o uniformes que les pedían, y es que a pesar de que estudiaba en una secundaria pública, los gastos por su educación eran significativos para la decadente economía familiar. Las compañeras y compañeros de Renata solían burlarse de su uniforme remendado y sus zapatos en mal estado, sin mencionar que rara vez llevaba comida o dinero para almorzar. Su aspecto tampoco era muy bueno, ya que no podían acceder a productos de higiene personal. A causa de algunos desacuerdos con los pagos y con problemas con sus compañeros, Renata decide dejar la secundaria. Renata pretendía ir a la secundaria, se vestía y salía de su casa todas las mañanas, pero no entraba y se pasaba a un mercado donde se cambiaba el uniforme y trabajaba en una pequeña fonda, donde una señora la había contratado como su ayudante general y le pagaba 250 pesos a la semana.
por trabajar jornadas de 10 horas abusando de la ingenuidad y necesidad de Renata. Por las noches solía soñar con una vida como las de sus compañeras, donde tuviera un espacio para ella misma, ya que dormía en la misma habitación que sus padres, soñaba con vestir ropa nueva y linda, con comer algunas golosinas como las que sus compañeros compraban todos los días en la escuela y en general con una vida mejor, donde sus necesidades estuvieran cubiertas. Solo en sus sueños tenía tranquilidad y era lo único que la reconfortaba. Su padre, cansado de tanta miseria, siguió el consejo de uno de sus compañeros que había conocido mientras limpiaba una cisterna. Esta persona lo convenció de conseguir un préstamo con gente peligrosa para poder irse a Estados Unidos y de esta forma trabajar para pagar las deudas y ofrecerles una mejor vida a su esposa e hija. Humberto lo pensó seriamente, ya que las personas que le ofrecían el dinero tenían formas poco ortodoxas de cobrar, los intereses eran altos y el riesgo de salir bien librado era igual, bastante elevado, ya que se cobrarían sí o sí de alguna manera, dadas las circunstancias tampoco tenía muchas opciones. Ningún banco ni conocido estaba dispuesto a prestarle dinero sabiendo la situación en la que se encontraba, así que después de meditarlo un par de días le pidió a su compañero que lo llevara con dichas personas. Su plan era simple: conseguir el dinero, contactar a un coyote, cruzar la frontera y buscar un empleo para saldar su deuda lo antes posible con dichas personas. Humberto le comentó su plan a Isabel, quien inicialmente le pareció una locura, ya que pondría en peligro a ella y a su hija. Es que cruzar la frontera en los últimos años se había vuelto más difícil y peligroso, por lo que si su plan fallaba dejaría indefensas a ambas. Isabel se mantuvo en esa idea durante algunas semanas hasta que personal de la escuela la buscó para preguntar por Renata, ya que llevaba algunas semanas sin presentarse. Esa misma tarde, cuando Renata volvió de su jornada laboral, fue confrontada por su madre, quien arremetió contra ella tras enterarse de que llevaba tiempo sin asistir a clases y que le había mentido. Renata, por su parte, trató de explicarle lo sucedido y entre lágrimas y sollozos, Isabel entendió que no estaba siendo justa con ella, y es que a pesar de que ella se empleaba como trabajadora doméstica y lavaba ropa, el dinero era insuficiente para comprar algo tan básico como toallas femeninas o ropa en buen estado. En la noche, cuando Humberto volvió a casa, Isabel le contó lo ocurrido con Renata, así que apoyó el plan de su esposo, ya que mes con mes las cuentas por pagar se volvían un infierno. Y así fue. Al día siguiente Humberto acudió con su compañero con un par de hombres, pidió el préstamo y por la tarde lo volvieron a citar para entregarle el dinero y advertirle que no pensara en huir porque lo encontrarían a él y a su familia. Humberto no les comentó que planeaba irse, ya que de otra manera no le habrían dado el dinero, así que emocionado y atemorizado volvió a casa. Se puso en contacto con algunos parientes que conocían a los famosos coyotes y acordó marcharse en un par de semanas. Le dejó un poco de dinero a Isabel para que pudieran sostenerse en lo que cruzaba la frontera y se instalaba. Renata se despidió de su padre, aunque no sabía que sería la última vez que lo volvería a ver. Pasaron los días, las semanas y no se supo nada de Humberto. Isabel, conforme pasaban los días, comenzó a notar que algunas camionetas rondaban por la zona. Eran los cobradores a quienes Humberto había engañado. La preocupación y el estrés al que se sometió Isabel comenzó a generarle cada vez más temor. Cada vez que salía de su hogar para trabajar se cuidaba de que nadie la estuviera siguiendo. Renata hacía lo mismo y no podía esperar a tener noticias de su padre. La situación se volvió más complicada cuando le contaron a Isabel que el compañero de Humberto había desaparecido. Al parecer lo habían levantado en una camioneta mientras volvía de la obra a su casa, y no se tenían noticias de él, por lo que muy seguramente ya estaría muerto. La muerte de aquel hombre comenzó a atormentar a Isabel, quien, angustiada y desesperada por tener alguna noticia de Humberto, tomó la decisión de ir tras él. Era una locura, por supuesto, y abandonar a su hogar y su hija era una mala idea, ya que la dejaría indefensa ante los hombres que tarde o temprano darían con ellas. Después de pensarlo seriamente, habló con Renata, quien no aceptó quedarse sola. Ya había perdido a su padre y no perdería a su madre,
así que decidió que a donde fuera que fuera su madre ella iría con ella. Con el poco dinero que tenían decidieron seguir los mismos pasos que Humberto. El camino sería complicado y lleno de peligros ya que al ser dos mujeres y una de ellas una jovencita los riesgos se incrementaban. Las historias de abuso y desaparición de mujeres migrantes eran una constante en los noticieros, pero tampoco tenían muchas opciones y ya habían agotado hasta su último recurso y ahora no solo tenían deudas gigantescas sino también había algunos hombres que las perseguían. Renata solía tener sueños donde unas figuras la perseguían incansablemente hasta que la alcanzaban, la golpeaban y abusaban de ella, otras pesadillas giraban en torno a la captura y tortura de ella y su madre. Cada día que pasaba las pesadillas se volvían más perturbadoras, su viaje era cada vez más difícil, sin embargo, tuvieron la fortuna de conocer a un grupo de mujeres que se cuidaban a sí mismas. Pues era más que sabido el cruel destino que corrían al aventurarse a cruzar el país en búsqueda del sueño americano. Compartían suministros entre ellas, algunas guardaban guarda mientras el resto dormía y conseguían alimentos y bebida de algunas personas que solían donar comida a los migrantes. Aquel grupo de mujeres les comentaron que si pretendían ir en búsqueda del sueño americano, les convendría más cruzar a Canadá y es que a pesar de que el clima era más frío, los empleos, los salarios y la calidad de vida eran sustancialmente mejores que los que ofrecía el país de las libertades. A causa de las distintas políticas que algunos gobiernos republicanos habían llevado para desalentar la mano de obra migrante de sus estados. Tanto Isabel como Renata no tenían ni la menor idea de la situación en la frontera, ni mucho menos en Estados Unidos, así que tampoco tenían un gran plan, prácticamente estaban huyendo sin un rumbo fijo. Algunas mujeres de aquel grupo las invitaron a unirse con ellas y juntas atravesar Estados Unidos hasta Canadá y ya que habían formado un lindo lazo de amistad, compañerismo y respeto aceptaron dicha invitación. Después de caminar cientos de kilómetros, pasar días enteros sin alimento alguno y durmiendo sobre los vagones en movimiento o en cualquier lugar donde pudieran estar medianamente seguras, llegaron a la frontera de México-Estados Unidos y ahí contactaron a algunas personas, quienes les explicaron y guiaron para cruzar el muro. Tras una incursión exitosa llegaron a Texas, en donde parientes y conocidos de algunas mujeres con las que viajaban, las recibieron y ayudaron a conseguir un empleo en lo que ahorraban el suficiente dinero para migrar a Canadá. Su estancia en Texas fue difícil, ya que ni Isabel ni Renata hablaban inglés y aparte tenían que vivir a escondidas, pues si las llegaban a capturar serían detenidas y deportadas a México, lo cual sería un problema ahora que por fin tenían alimentarse 3 veces al día y dormir en una habitación y cama limpia. A pesar de las limitantes con las que vivían Renata y su madre, se encontraban bastante alegres ya que nunca habían podido gozar de aquellas comodidades por más mínimas que eran, mientras que el resto de sus amigas les decían que si Estados Unidos les gustaba, Canadá les encantaría. Las pesadillas de Renata no cedieron, a pesar de que ahora se habían librado de la amenaza que suponían los hombres a los que su padre les debía dinero. Solía despertar a mitad de la noche gritando, llorando y sudando a causa de los sueños que tenía. Trataron de buscar algunas soluciones al respecto, pero lastimosamente no podían acudir con un médico, ya que las podrían identificar como personas indocumentadas y notificar a la policía de migración. Isabel pasaba las noches en vela cuidando de Renata, quien daba falsas mejoras, pues las pesadillas continuaban acechando a la joven en sus sueños. Después de un tiempo trabajando y ahorrando hasta el último dólar, pusieron en marcha su plan de viajar a Quebec, ya que habían escuchado que era un excelente destino para comenzar de cero nuevamente. Ahí Renata podría retomar sus estudios, Isabel conseguiría un empleo bien pagado y en general vivir tranquilamente. Renata, en compañía de su madre y otras 2 mujeres que ya habían estado en Quebec, por parte de un programa de cooperación entre el gobierno de Canadá y el de México, serían sus guías y apoyo para instalarse en cuanto llegaran, a pesar de que ahora el viaje seguiría siendo largo ya que habrían de cruzar todo el país.
Esta vez no lo harían a pie o infraganti en el techo de los vagones de un ferrocarril, ya que podían utilizar los distintos transportes que tenían a su disposición. Les tomó algunos días llegar hasta Dakota del Norte, donde se reunirían con algunos conocidos de sus amigas en la reserva india de Aspered Lake, ya que ellos se encargarían de ayudarlas a cruzar la frontera Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, tenían que esperar algunos días a que las personas volvieran, ya que se encontraban en Winnipeg de visita con algunos familiares. El grupo de mujeres fue recibido por la familia del señor Yacola, quien les ayudaría a cruzar. La esposa de Yacola fue muy hospitalaria con todas, en especial con Renata, quien se había privado del sueño durante gran parte del viaje a causa de las pesadillas, quien había llamado su atención desde el momento en que la conoció. Renata, su madre y el resto de las mujeres estuvieron en casa de los Yacola un par de días hasta que el señor Ontaro volvió a la reserva, pero les pidió paciencia ya que tendría que realizar algunos arreglos con algunas personas que conocía en Quebec, lo cual podría tomar algunos días e incluso semanas. Las mujeres aceptaron y la familia Yacola les ofreció nuevamente su hospitalidad. Estando tan cerca de su lugar de destino, no tenían nada que perder. La familia de Ontaro era muy agradable y les mostraron la reserva india, llevaron a todas de visita al Devil's Lake, donde les contaron acerca de los espíritus que se encuentran en la naturaleza a quienes les atribuyen parte de los sufrimientos humanos. Ontaro y su esposa le contaron a Renata y su madre Isabel acerca del poder de los sueños, ya que estos son una manifestación de energía, tanto benigna como maligna, la cual interfiere en las decisiones y vida de todas las personas. Les contaron la leyenda de Ojibwa y de Asibika Asi, una mujer araña quien, según la creencia de los Ojibwa, era la responsable de colocar al sol todas las mañanas, pero conforme los hombres y mujeres se reprodujeron gracias a la energía del sol, que ayudó con las cosechas que recolectaban, su labor se complicó, pues muchas tribus comenzaron a dispersarse por todo el mundo, de modo que con ayuda de las abuelas sabias tribales, las madres y hermanas tejieron en unos aros una especie de telaraña, la cual, al exponer a los rayos del sol, almacenaba su energía, la cual ahuyentaba a las pesadillas en las noches. Los sueños negativos eran atrapados entre los tejidos y estos eran exorcizados cuando el aro era puesto ante el sol. Todas las oyentes escucharon aquel relato con suma atención, especialmente Renata, quien desde hace tiempo sufría a causa de las pesadillas que invadían su mente durante las noches con escenas y figuras horripilantes. La señora Yacola tenía un atrapasueños colgado sobre su cama, el cual habían tejido sus ancestros y había sido utilizado desde hace bastantes generaciones. Se lo ofreció a Renata, pero ésta lo rechazó porque sabía que se trataba de una reliquia familiar. Isabel pidió a la esposa de Ontaro que le explicara cómo tejer un atrapasueños para su hija, de ese modo podría ayudar a librar a Renata de las fuerzas malignas que la acechaban. Aprovecharon el tiempo que a Ontaro le tomó realizar los preparativos para tejer dicho atrapasueños con madera de sauce, plumas de aves étnicas e hilos que la señora Yacola tenía en casa. Colocaron el atrapasueños sobre la cama donde dormía Renata y por primera vez en mucho tiempo pudo dormir cómodamente, pero no pudo disfrutar mucho del atrapasueños, ya que la mañana siguiente cruzarían a Canadá y se pondrían camino a Quebec, ciudad que aún quedaba bastante lejos de donde se encontraban. Después de algunos días y muchas pesadillas llegaron a Quebec, se instalaron en un departamento que el señor Ontaro había conseguido y se presentaron a los lugares donde trabajarían. El atrapasueños fue lo primero que colocó Renata en su habitación y las pesadillas se fueron desapareciendo poco a poco. Logró ingresar a la escuela donde le enseñaban francés e inglés para que pudiese integrarse al resto de alumnos. Su madre consiguió empleo en un restaurante de comida mexicana y las dos mujeres que las acompañaban también consiguieron empleos como recamarera y mesera en distintos establecimientos. Tras esto ambos grupos se separaron, cada quien alquiló un departamento cerca de donde trabajaban y se frecuentaban los días que coincidían sus descansos. Cierto día, cuando Renata regresó de la escuela, notó que la madera del atrapasueños se había tornado de un color más oscuro. Pensó que se debía al clima frío de Quebec, así que no le dio mucha importancia.
A la mañana siguiente notó que los hilos del tejido también se habían oscurecido. Le pareció raro, pero tampoco era experta en los atrapasueños y como las pesadillas se habían ido no le preocupó. Conforme pasaban las noches los sueños tendían a volverse cada vez más oscuros e inquietantes, pero prefirió no comentarle a su madre para no preocuparla. Al cabo de un tiempo las pesadillas volvieron cada noche y noche tras noche era peor que la anterior, llegó incluso a sentir como un hombre la asfixiaba en dicho sueño y despertarse con marcas extrañas y moretones en su cuerpo. Pensó que se habría hecho daño mientras practicaba algún deporte. Pero la situación empeoró y no había noche donde no tuviera una experiencia onírica difícil de explicar. Los golpes y heridas en distintas partes de su cuerpo continuaron apareciendo, por lo que nuevamente pensó en privarse del sueño y así se mantuvo por algunos días. Hasta que el cansancio la arrastraba al mundo de los sueños donde le sucedían cosas cada vez más raras. Su madre en ese momento se encontraba saliendo con un hombre que había conocido en su trabajo, se notaba bastante feliz y contenta por lo que Renata no quiso preocuparla y consiguió medicamento para suprimir el sueño. Así pasó semanas en vela y las pesadillas comenzaron a afectarla incluso cuando estaba despierta. El punto de quiebre fue cuando un ataque de psicosis la atacó mientras su madre se encontraba en casa y Renata comenzó a golpear su cabeza contra la pared. Isabel la llevó al médico donde la valorizaron y le comentaron que llevaba semanas sin dormir, lo cual estaba afectando su salud mental, le inyectaron para dormir y la mandaron a casa. Sin embargo, Isabel notó cómo le daba un ataque a Renata, quien parecía tener dificultades para respirar. La madre de Renata buscó el atrapasueños, pero cuando lo agarró este se volvió ceniza. Tejió otro y lo colocó sobre la cama de Renata, sin embargo, no vio mejor en su hija. Desesperada buscó nuevamente ayuda médica y estos la remitieron a un centro de psiquiatría, donde los especialistas la valorizaron y su diagnóstico fue que sufría de esquizofrenia, por lo que tendrían que mantenerla medicada y sedada para controlar su comportamiento. Desde entonces Renata se encuentra recluida en aquel psiquiátrico, no habla, solo mantiene una mirada vacía mientras las lágrimas y saliva corren sobre su esquelético rostro. Relato anónimo.